Bernabé, el hijo de la consolación, arquitecto silencioso de la iglesia primitiva. Con profunda gratitud a Dios, cuya sabiduría invisible teje los hilos de la historia a través de hombres y mujeres comunes, cuya fe callada sostiene imperios espirituales, continuamos nuestra serie explorando las vidas de aquellos que, lejos de los reflectores, fueron columnas vivas del Evangelio, mientras Simón, el celote, convirtió su daga revolucionaria en espada del Espíritu. Matías, con su humildad de pescador, Galileo, restauró por sorteo la plenitud de los 12, y Pablo, el fariseo fulminado en el camino a Damasco, llevó el nombre de Cristo hasta los confines del imperio. Bernabé, cuyo nombre significa Hijo de la Consolación o Hijo del Aliento, Hechos 4:36, emerge como el puente humano, el consolador incansable, el mentor de los caídos, el arquitecto silencioso de la unidad entre judíos y gentiles, entre perseguidos y perseguidores, entre líderes carismáticos y discípulos temerosos. Levita de Chipre, primo de Juan Marcos, vendedor de tierras por amor a los pobres, defensor de Saulo ante los apóstoles, compañero de Pablo en su primer viaje misionero, formador de Marcos tras su deserción, testigo en el Concilio de Jerusalén, misionero en su isla natal, y según la tradición, mártir apedreado en Salamina. Bernabé no fue uno de los 12, ni recibió una visión sobrenatural como Pablo, pero sin él, la historia del cristianismo primitivo habría sido radicalmente distinta. Este relato, triplicado en extensión y profundidad, basado en las Escrituras, Hechos 4:36-37, 9:26-27, 11:19-30, 13:15, Colosenses 4:10, Gálatas 2:1-13, enriquecido por tradiciones patrísticas, Eusebio de Cesarea, Clemente de Alejandría, Hechos de Bernabé, reconocimientos clementinos, evidencias arqueológicas de Chipre, análisis culturales del siglo I y reconstrucciones narrativas fieles al contexto histórico, traza la vida completa de Bernabé con detalles minuciosos, desde su infancia en los olivares de 1900 Salamina hasta su martirio bajo las murallas de su ciudad natal, pasando por su papel como puente vivo entre el judaísmo helenístico y el cristianismo naciente, entre la tradición mosaica y la gracia universal. Su historia es un himno a la reconciliación, a la generosidad radical, al discernimiento espiritual y al servicio silencioso, enseñándonos que los mayores héroes de la fe a menudo caminan sin ser vistos. Y orígenes, identidad y el contexto de Bernabé, un levita en la diáspora helénica, infancia en Chipre, entre olivos, sinagogas y el mar Mediterráneo. José, futuro Bernabé, nació entre los años 5 y 10 después de Cristo en Salamina, la principal ciudad de Chipre, en la costa este de la isla, a orillas del río Pedieos. Hijo de una familia levita de la diáspora, su linaje se remontaba a la tribu de Leví destinada al servicio del templo en Jerusalén, Números 3, 5, 10, aunque los levitas chipriotas, alejados del culto central, se dedicaban al estudio de la Torá, la agricultura y el comercio. Su padre, probablemente un propietario de tierras con olivares, viñedos y campos de trigo en las llanuras fértiles de Mesorea, le enseñó desde niño a trabajar la tierra y a recitar los salmos mientras araba. Imaginemos a José de niño, de 8 años, con el cabello oscuro y rizado, los ojos grandes y expresivos, corriendo entre los olivos plateados al atardecer, mientras su madre, una mujer piadosa llamada Rebeca, según la tradición chipriota, le enseñaba el Shema Israel. Escucha Israel, Deuteronomio 6:4. Los sábados, acudía a la sinagoga de Salamina, un edificio de piedra con columnas corintias, donde los rollos de la Torá se guardaban en un arca de cedro. Allí, un anciano rabino, Timeo el Cireneo, le enseñaba a leer en hebreo y griego, y le hablaba de las profecías mesiánicas. Un niño nos ha nacido. Isaías 9:6. La casa familiar, de piedra caliza con patio interior,
estaba cerca del puerto, donde mercaderes fenicios descargaban púrpura de Tiro, griegos vendían ánforas de Módese, vino de Rodas, y romanos supervisaban el cobro de impuestos. José aprendió a hablar griego koiné con los niños del barrio, arameo con su familia y hebreo en la sinagoga. Su primo, Juan Marcos, 3 años menor, era su compañero de juegos. Juntos construían barquitos de madera y soñaban con viajar a Jerusalén. Juventud, peregrinación a Jerusalén y primer contacto con el Mesías. A los 15 años, José acompañó a su padre en la Pascua a Jerusalén, un viaje de 10 días en barco desde Salamina hasta Jope, y luego a pie por la Vía Maris. En el templo, vio por primera vez los atrios de los gentiles, los sacerdotes saduceos con sus vestiduras blancas, los fariseos discutiendo en las estoas. Pero lo que más lo marcó fue un rabino galileo que enseñaba en el pórtico de Salomón, Jesús de Nazaret. Aunque no habló con él, escuchó sus palabras: bienaventurados los pobres de espíritu. Mateo 5:3. Algo se encendió en su corazón. De regreso a Chipre, José se dedicó al estudio de la ley y al cuidado de las tierras familiares. A los 20 años se casó con Lidia, una joven judía de Pafos, y tuvieron 2 hijos, Timeo y Sara. Pero la noticia de la crucifixión, año 30 d.C., y los rumores de la resurrección llegaron a Chipre a través de mercaderes y peregrinos. José, inquieto, vendió parte de sus tierras y viajó nuevamente a Jerusalén en Pentecostés del 31 d.C., Hechos 2. Allí, vio a los 120 discípulos reunidos en el cenáculo, oyó el viento recio y las lenguas de fuego, y escuchó a Pedro predicar: Jesús, Dios lo ha resucitado. Hechos 2:32. José se convirtió, fue bautizado en el estanque de Siloé y se unió a la comunidad. Los apóstoles, al conocer su generosidad y su don para consolar a los afligidos, le dieron el nombre Bernabé. Segundo, el discipulado de Bernabé: generosidad, consolación y discernimiento. La venta de su campo, un gesto que cambió vidas. En Hechos 4:32-37, la comunidad cristiana vivía en comunión perfecta. No había entre ellos ningún necesitado. Bernabé, ahora viudo, Lidia, murió de fiebres en Chipre. Vendió su última propiedad en Mesorea, un terreno de 10 hectáreas con 500 olivos centenarios, por 3,000 denarios de plata, equivalente a 12 años de salario de un obrero. Con el dinero en una bolsa de cuero, entró al cenáculo, se arrodilló ante Pedro y dijo: todo lo que tengo es del Señor, úsalo para los hermanos. Este acto no fue impulsivo, fue meditado durante 40 días de ayuno y oración en el Monte de los Olivos. Los apóstoles, conmovidos, lo abrazaron y le impusieron el nombre Bernabé, porque consolaba a los que lloraban, animaba a los débiles y reconciliaba a los divididos. Su don era profético, veía el potencial en las personas, incluso en los fallidos. Bernabé en Antioquía, el primer cristiano multicultural, tras la persecución de Saulo, Hechos 8:1, cristianos helenistas huyeron a Antioquía de Siria, la tercera ciudad del imperio, tras Roma y Alejandría. Allí, predicaron a los griegos, Hechos 11:20, y miles se convirtieron. Los apóstoles, temerosos de una herejía helenística, enviaron a Bernabé como emisario. Al llegar, Bernabé no juzgó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Hechos 11:23. Durante 1 año, enseñó a judíos, griegos, sirios y prosélitos. Vio a viudas griegas compartiendo pan con judíos fariseos, a esclavos orando junto a patricios. Fue allí donde, por primera vez, los discípulos fueron llamados cristianos, un término peyorativo que se convirtió en honor. Bernabé, consciente de que necesitaba ayuda, viajó a Tarso y buscó a Saulo, quien vivía oculto tras su conversión. Lo encontró tejiendo tiendas en un taller humilde. Bernabé le dijo: «Ven, el Señor te necesita en Antioquía». Saulo, temeroso, aceptó. Juntos, durante 1 año,
formaron a la iglesia más diversa del mundo. 3. Bernabé como puente viviente, mediador, misionero, mentor. Presentando a Saulo, el acto de fe más valiente. Cuando Saulo llegó a Jerusalén tras su conversión, los apóstoles lo rechazaron. Este es el que nos perseguía. Bernabé, con valentía profética, lo tomó de la mano y lo llevó ante Pedro y Santiago. Testificó: el Señor se le apareció en el camino. Habla con denuedo en Damasco. Es nuestro hermano. Gracias a Bernabé, Saulo fue aceptado. Este acto salvó el apostolado de Pablo. El primer viaje misionero, de Chipre a Asia Menor. En Hechos 13:1-3, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Bernabé, como líder senior, fue mencionado primero. Con Juan Marcos partieron al puerto de Seleucia y navegaron a Salamina, su ciudad natal. En Salamina, predicaron en 5 sinagogas. Bernabé, con lágrimas, vio a sus antiguos vecinos convertirse. En Pafos, enfrentaron a Elimas el mago. Bernabé oró en silencio mientras Pablo cegaba al hechicero. El procónsul Sergio Paulo se convirtió, el primer gobernador romano cristiano. En Perge, Marcos desertó. Bernabé, dolido, lo abrazó y dijo: vuelve a casa, pero no te rindas. En Antioquía de Pisidia, Bernabé predicó en la sinagoga con un rollo de Isaías. Por medio de este hombre se os anuncia perdón de pecados. Hechos 13:38. Miles creyeron, pero los judíos los expulsaron. En Iconio, Listra y Derbe fundaron iglesias en cuevas, casas y plazas. En Listra, tras curar a un cojo, la multitud gritó: Zeus y Hermes han bajado. Bernabé, como Zeus, por su porte sereno, y Pablo, como Hermes, por su elocuencia, rasgaron sus ropas y proclamaron al Dios vivo. La ruptura con Pablo, un dolor que dio fruto. Al planear el segundo viaje, Bernabé insistió en llevar a Marcos. Pablo se negó. Desertó en Panfilia. La discusión fue tan intensa que se separaron. Hechos 15:39. Bernabé, con el corazón roto pero firme, llevó a Marcos a Chipre. Durante 5 años recorrieron la isla: Salamina, Pafos, Kitión, Tamasos. Fundaron 8 iglesias, bautizaron a miles, y Marcos maduró como líder. Años después, Pablo escribió: Marcos me es útil. 2 Timoteo 4:11. Bernabé había tenido razón. 4. El Concilio de Jerusalén y el ministerio final, defendiendo la gracia universal. En el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, Bernabé fue coprotagonista con Pablo. Como levita, su voz tenía autoridad ante los judaizantes. Testificó: en Chipre vi a gentiles recibir el Espíritu sin circuncisión. Su discurso, junto al de Pedro y Santiago, llevó a la decisión: los gentiles son salvos por la gracia. Regreso a Chipre y martirio. Tras el concilio, Bernabé y Marcos regresaron a Chipre. Durante 10 años, evangelizaron aldeas, curaron enfermos, enfrentaron magos. En Salamina, año 61 de Cristo, judíos celosos lo apedrearon frente a la sinagoga donde había crecido. Marcos recogió su cuerpo y lo enterró en una cueva con una copia del Evangelio de Mateo escrita por su propia mano. En el siglo V, el obispo Antemio encontró la tumba tras una visión. El emperador Zenón construyó la Basílica de San Bernabé, que aún existe. Udo. Lecciones espirituales del ministerio de Bernabé. Generosidad sin límites. Dio todo por los pobres. Fe en los caídos. Creyó en Saulo y Marcos. Reconciliación activa. Unió mundos opuestos. Discernimiento profético. Vio la gracia donde otros veían amenaza. Servicio sin protagonismo. Nunca buscó ser primero. Consolación como don. Su nombre era su ministerio. Puente entre culturas. Judío helenizado. Apóstol de la unidad. 6. Reflexiones teológicas y aplicaciones contemporáneas. El ministerio de los no apóstoles. Bernabé enseña que no necesitas un título para cambiar la historia.
como Esteban, Felipe, Ananías, fue esencial sin ser apóstol. La iglesia como cuerpo sin Bernabé, Pablo habría sido rechazado. Marcos no habría escrito su evangelio. Chipre no sería cristiana. Todos somos miembros indispensables. 1 Corintios 12:22. Aplicaciones prácticas. Dar con alegría. Como Bernabé, compartir lo que Dios nos dio. Creer en segundas oportunidades. Restaurar a los que fallan. Ser puentes. Unir razas, clases, ideologías. Consolar con palabras y hechos. Ser hijos de la consolación. Conclusión. Bernabé, el hombre que hizo posible lo imposible. Bernabé no fue uno de los 12. No tuvo una visión en el camino a Damasco. No escribió epístolas. No fundó teología. Pero sin él, Saulo habría sido un perseguidor olvidado. Marcos, un desertor sin evangelio. Chipre, una isla pagana. La iglesia, dividida entre judíos y gentiles. Bernabé fue el pegamento invisible de la iglesia primitiva. Su vida grita: la gracia no solo salva, consuela, reconcilia y restaura. Que su ejemplo nos inspire a ser hijos de la consolación en un mundo roto.